Yo lo que quiero decir, queridos hermanos y hermanas, es que tiene que haber separación de Estado e Iglesia en la República Argentina y la Iglesia tiene que salir de nuestra Constitución. Hago el llamado a las Fuerzas Armadas para que la Iglesia Católica deje de tener privilegio en la República Argentina y todos podamos gozar de una paz y tranquilidad en este país. Hago ese llamado a las Fuerzas Armadas que una vez en la vida tiene que estar a favor del pueblo, y es el pueblo que exige separación Estado-Iglesia. La Iglesia no nació para meterse en vínculos del Estado o de los civiles. La Iglesia nació para tener vínculos solamente religiosos, exclusivamente religiosos. Que quede bien en claro que la Argentina tiene que ir por ese camino de reconocer que el Estado e Iglesia tienen que estar separados, que el Estado tiene que dejar de financiar a la Iglesia Católica y que nuestro Estado tiene que ser laico o libre de religión. O Estado libre. O Estado libre de religión, como quieran llamarlo. Pero Argentina tiene que pasar a ser libre e independiente de cualquier religión. Los civiles de la República Argentina tenemos derecho a gozar de una paz tremenda, de que no se metan en nuestros derechos y de que la Iglesia Católica tiene que abandonar desde ya cualquier vínculo que tenga con el Estado argentino. Y quiero que el Estado argentino deje de manipular al Papa en temas electorales. Punto número uno. Punto número 2, en temas de corrupción, cuando la Iglesia le tapa cosas al Estado. Que esos son puntos para que el Estado se meta dentro del poder en la República Argentina. Y punto número 3, el narcotráfico. No dejar que la Iglesia manipule al gobierno para meterse en negocios con el narcotráfico, como pasa tanto en Argentina como en México. Eso hay que entenderlo bien. Y sobre el tema de lo que pasó en Estados Unidos, en California, que están haciendo que el Estado e Iglesia Católica se unan dentro de Estados Unidos. Cosa que yo repudio y rechazo eso, ya que Estados Unidos es libre e independiente de cualquier religión. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar en la República Argentina. Tenemos que ser libres e independientes de cualquier religión, más allá de la religión que cada uno profese. Nadie tiene que ser obligado a estar en una religión que no quiere. Y en eso el Estado tiene que respetar. Llamo a que el Estado respete eso. Que el Estado respete que tiene que haber separación Estado-Iglesia. Ese vínculo de Estado-Iglesia tiene que romperse. La Iglesia Católica no puede estar comandando la vida de los civiles. Y eso es lo que dijeron ayer los propios evangélicos, que están de acuerdo con nosotros en ese sentido. Gracias a la comunidad evangélica. Y desde ya le agradezco a la comunidad evangélica. Gracias. Gracias, comunidad evangélica. Gracias por poner su granito de arena. A la comunidad evangélica de Buenos Aires y de todas las provincias del territorio argentino, muchísimas gracias por poner su granito de arena. Necesitamos más apoyo. La Iglesia Católica no puede meterse en los derechos de los niños, no puede meterse en los derechos de los jóvenes, no puede meterse en los derechos de la mujer y de tantos derechos que nos pertenecen
a los civiles. Estoy de acuerdo con eso, querida madre. Pero Y necesitamos acá, también el apoyo. tanto católicos como evangélicos siempre hablaron del anticristianismo. Y yo considero que el anticristo es aquel que obliga y aquel que es del Cristo de los cristianos, no obliga. Y yo estoy dentro de la religión judía. Y yo respeto a todos los seres humanos. Pero lo que no voy a respetar es que una iglesia como la Iglesia Católica venga a querer meterse en la vida de los demás. Entonces, lo que estamos pidiendo urgente, la separación Estado-Iglesia, para que todo el mundo pueda tener trabajo, paz y felicidad. Y para que nadie Pero bueno trabajo, no cualquier trabajo, ojo. Buenos trabajos. Para que nadie sea discriminado en la República Argentina, que todos puedan trabajar. Y claro, que todos puedan trabajar y hacer la religión que cualquier argentino quiera. Y el que quiera ser ateo también lo puede hacer. Por eso, queremos que el Ejército Nacional Argentino acompañe el tema de la separación Estado-Iglesia. Pedimos al ejército argentino que se modernice. ¿Cuándo se va a modernizar nuestro ejército? Parece el año del pedo nuestro ejército. Pedimos que nuestro ejército se modernice de una vez por todas. Y para siempre. Ejército argentino, ustedes le deben eso a la República Argentina. A todos los argentinos. Le deben eso. Muchos años se pasaron sirviendo a un régimen católico, como es la Iglesia Católica. Ustedes le deben eso al pueblo argentino. Ustedes del ejército argentino le deben eso. El respeto a los civiles. El derecho de los civiles. Poner en primer lugar todos los derechos de los civiles. Y mandar al carajo a la iglesia. Ya pasaron muchos años. Ya pasó la supuesta dictadura del pasado. Las leyes no han cambiado, las siguen sosteniendo en el artículo número 2 a la iglesia. Tenemos que cambiar, hacer un giro de 180 grados, un decir mío, y renovar todo y sacar lo que no corresponde. Lo que no corresponde es la iglesia. Así es. Necesitamos el apoyo del ejército argentino. Siempre la gente pidió que el ejército argentino se modernice. No entendemos por qué el ejército no se quiere modernizar en ese estilo, ¿no? Y cuando hablamos de modernidad, significa que el ejército argentino tiene que respetar la libertad de culto de todas las personas. Si el ejército financia una sola iglesia, ahí estamos diciendo que el ejército es discriminador. ¿Y cómo podemos tener un ejército que dice amparar a todos los argentinos pero que es discriminador? Entonces, basta de discriminación. Pedimos que el ejército argentino termine con la discriminación. Que en todos los credos tenga la posibilidad, una, de entrar al ejército, dos, de cada uno elegir su fe dentro del ejército. Lo mismo que en la aduana. En la aduana hay discriminación. En la aduana hay discriminación. Porque no dejan que los otros credos entren. Entonces, la aduana es discriminatoria. Y se tiene que acabar la discriminación dentro de la aduana. Lo mismo le decimos claramente al ejército y a la gendarmería. Basta de discriminación. Le pedimos que se modernicen, que adopten la libertad de culto como ejemplo. No pueden vivir como en la época de las cavernas. Basta. Se los pido por favor al ejército argentino. Y a gendarmería que salgan a favor de los derechos de los civiles. Esto es para todo. Cuando hablamos de derechos civiles, para todo. O sea que estamos hablando del individuo civil que le corresponde decidir por su libertad de culto. Y le pedimos al ejército que se modernice, porque me imagino que, estamos en el siglo XXI.
Estamos en el siglo XXI, si no parecemos Norcorea. Entonces, con todo mi respeto a Norcorea, pero así le digo exactamente al mundo. Nosotros queremos ser una patria libre e independiente de la Iglesia Católica. ¿Y por qué no somos libres e independientes? Porque algunos optan por la discriminación. O son egoístas. O son egoístas. Porque tienen campo, negocio con la iglesia y no piensan en lo demás. O por falta de concordar entre Estado, ejército y distintas dependencias del Estado que hasta el día de hoy no aceptan la libertad de culto. Es lamentable eso. El Estado tiene que separarse de la Iglesia. Yo le digo claramente, la Iglesia Católica no va a desaparecer en la República Argentina. En tema de su presencia tiene que estar porque valoramos la libertad de culto de todos los católicos. Ahora, si vamos al tema de la Constitución, con la salida de la Iglesia de la Constitución, todo lo bueno viene, todo lo malo se va. Entonces, tenemos que entender esto. Respetamos los derechos de los católicos a hacer su credo. Lo que no vamos a respetar es que la Iglesia Católica venga a imponer. Eso jamás vamos a respetar. Queremos que haya libertad de culto y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir por lo justo. Y lo justo es la separación de esta iglesia para que haya libertad de culto. Es lo justo. Por eso le pedimos al ejército que por favor deje de discriminar y se ponga en el siglo XXI como tiene que ser. Siglo XXI, ejército argentino. Siglo XXI estamos, Saludos a todos.